Buenas, bienvenidos a Disperso Tiempo Escaso, un podcast que se graba sabiendo que Apple va a revisar palabra a palabra todo lo que diga. ¿Y por qué comento que Apple va a revisar todo lo que diga en este podcast? ¿Acaso es que la compañía de la manzanita me tiene especial ojeriza? No es eso. El tema es que Apple ha presentado una nueva funcionalidad a través de la cual van a proporcionar transcripciones a todos los podcasts que se publiquen a través de Apple Podcast, ¿no? Su plataforma de podcasting. A ver, lo primero de todo va un aviso. Este es un episodio sobre podcasting y bueno, pues voy a hablar de términos de podcasting, principalmente de lo que es un feed y de lo que es un audio o un MP3. Intentaré pues ser lo más claro posible, pero si alguien se queda con dudas, pues que me pregunte. Un feed, seguramente la mayoría de vosotros ya sabéis lo que es la lista de audios, ¿no? De tu podcast, en un formato, hay en un archivo de texto con un formato en particular, pero al fin y al cabo es eso, es una lista de los audios. Por cada audio hay un enlace al MP3 o MP4, hay distintos formatos. Incluso parece que me ha sentado mal algo de la comida, pero no, es un formato también. Bueno, pues como decía, en esa lista de audios, pues cada uno de esos audios tiene un enlace al archivo donde está ese audio, ¿no? Ese MP3 normalmente. Vamos a simplificarlo así. Bueno, entonces, centrándonos de nuevo. El tema es que Apple va a proporcionar transcripciones de todos los podcasts que están bajo su plataforma. Pero Apple no es de esos proveedores que hace rehosting, ¿vale? Bueno, hay una ocasión en que sí lo hace, y es si tienes un podcast de pago con ellos. Si de alguna forma tienes contratado para que ellos proporcionen tus MP3 de pago y tal, y se encarguen de cobrar lo necesario para acceder a ellos, etcétera, pues entonces sí los guarda, los tiene ahí guardaditos en un sitio bien protegidos, y él se encarga de, cuando alguien quiere escucharlos, asegurarse de que ha pagado por ello, y si no, pues darle la oportunidad de pagarlo, siempre entre medias, pues con su adecuada comisión. iVoox, por ejemplo, hablando de gente que proporciona servicios de podcasting, pues iVoox sí que hace rehosting. Tú a iVoox, si quieres hacer un podcast con ello, pues le das tu MP3 y le dices, mira, este es mi nuevo episodio, este es el episodio 3, pum, pam, y ya iVoox se va a encargar de hacer el feed, de guardar el MP3, etcétera, ¿vale? Entonces, si Apple no hace esto, si Apple no hace rehosting, Apple lo único que hace es comportarse como un agregador de feeds. Es un gran portal al que nos enviamos los feeds de nuestros podcasts, esa lista de audios, y ellos lo hacen disponible a todos los productos de la marca, ¿no? A los iPhone, a los iPad, al Mac, incluso a los relojes, todo. Incluso, de hecho, proporcionan esta lista de feeds, este directorio que han generado, lo proporciona a terceros a través de una API de consulta, lo que hace que muchos clientes de podcasting en realidad busquen en la base de datos de Apple. Por eso siempre, la vieja guardia, decimos que es importante estar en Apple Podcast, aunque no te interese nada de Apple, porque muchas aplicaciones, Pocket Cast mismamente, o bueno, otras muchas, a la hora de buscar un podcast, lo hacen en ese directorio de podcast, en el de Apple. Aunque tú no tengas un iPhone, aunque nunca hayas entrado en la web de Apple, y aunque todo lo que tú tienes son Android y similares, la base de datos, el directorio de podcast por defecto, en muchos casos, por mucho que nos pese, sigue siendo el de Apple Podcast. Pues bueno, hasta ahora Apple en ese respecto era bastante transparente. Me refiero a que cuando tú le das tu feed, realmente no estoy seguro de si hacía algo con él. Porque, bueno, sí, hacían unas comprobaciones, etcétera, pero básicamente lo que tú publicabas, cuando publicabas un episodio y los tags que ponías, etcétera, es lo que estaba disponible para sus dispositivos, es lo que acababa llegando a esos dispositivos. Ahora va a tener que
trabajar más, va a tener que intermediar más. Porque ahora va a tener que estar revisando periódicamente pues, los feeds y viendo a ver si tiene nuevos episodios. Y en el momento en que detecte un nuevo episodio, van a tener que utilizar un software de reconocimiento de voz para convertir ese audio a subtítulos. Y esto, quieras que no, va a introducir un retardo. Por ejemplo, yo mismo en mi ordenador, que cuando preparo los subtítulos para este vuestro podcast, porque desde esta segunda temporada y alguno de la anterior, tercera temporada, perdón. Desde esta tercera temporada los episodios llevan subtítulos. Y los hago utilizando una herramienta que al final está basada en Whisper. Whisper es una red neuronal que proporcionó OpenAI cuando la parte de OpenAI era todavía muy importante. Bueno, pues proporcionaron esta red neuronal especializada en la transcripción de textos, de voz a texto y realmente revolucionó el mercado. Ahora prácticamente la mayoría de las herramientas que puedes encontrar para transcribir de voz a texto están basadas en Whisper de una forma u otra. Bueno, pues como os decía, la que yo utilizo es Whisper Desktop en Windows, pero hay 50.000. Y en mi ordenador, que tiene una gráfica que no da para más, con 2 GB y es un i5 de hace bastantes años, en mi ordenador el tiempo que le suele llevar sacar el texto de un audio de unos 10 minutos como este, pues a lo mejor es media hora. O sea, unas 3 veces más de lo que dura. Pero con una buena gráfica, con una buena tarjeta gráfica, que ya sabéis que se pone ahí a lanzar procesos paralelamente y las cosas se van mucho más rápidos, pues puede ser de un quinto del tiempo, o sea, una quinta parte de lo que dura el audio o incluso menos, ¿vale? Es curioso cómo ha cambiado todo esto. Yo, aquí ahora los viejos del lugar recordarán lo que voy a contar ahora, pero en su momento fue una revolución el Dragon Dictate. Dragon Dictate sería, que era de Dragon Technologies, quiero recordar que se llamaba la empresa que lo sacaba, y que en nuestros 286 y 386, si no me equivoco, era por aquella época, era capaz de entender lo que estábamos diciendo. Bueno, eso me decían, porque debo de admitir que a mí Dragon Dictate en la vida me entendió la mitad de las cosas que le decía. ¿Vale? Básicamente aquel producto llevaba una red neuronal, pero mucho más sencilla de las que estamos viendo ahora. Y es que ahora realmente me sorprende muchas veces todo lo que ha sido capaz de entender la inteligencia artificial de lo que estoy diciendo. Y bueno, volviendo al tema, pues lo que decía, que al final ahora Apple va a tener que hacer un trabajo más. Va a tener que estar atento a ver si sacamos episodios nuevos y transcribirlos una vez que lo hayamos sacado, con lo que va a tardar un poquitillo. Dependerá además también mucho de cuánta cola hay ahí. La verdad es que va a ser un tema de dimensionamiento y tema de máquinas interesante. Eso, ojalá poder ver debajo del capó cómo está hecho. Pero no siempre va a tener por qué pasar por ese camino. O por lo menos dan la oportunidad de, en la configuración de Apple Podcast, decirle que no te genere los subtítulos automáticamente, sino que coja lo que tú proporcionas, ¿vale? No te aseguran, me ha parecido entender que no te aseguran que sea así, que siempre vayan a coger tus subtítulos. Depende, si lo he entendido bien, de la calidad de los mismos, etcétera. No, me ha quedado un poco raro eso, pero bueno, supongo que es una forma de cubrirse las espaldas, ¿vale? Ellos además dicen que prefieren los subtítulos en VTT, pero están dispuestos a aceptar subtítulos en SRT. Ya sabéis, esos que le ponéis a las películas en blanco y negro y sin derechos de autor que bajáis de internet. Pues lo mismo. Y de esta forma, proporcionando los subtítulos tú mismo, pues no dependes de lo que te esté generando Apple. Y una cosa importante de reseñar es que a la hora de añadir, de indicar cómo tú tienes los subtítulos junto con tu MP3, no se han inventado un nuevo tag, sino que
han hecho uso del tag que ya existe, que ya se ha definido en Podcasting 2.0. Y esto es muy importante. Apple, per se, y durante mucho tiempo ha sido el principal player, como dicen los ingleses, el principal protagonista en todo este mundo del podcasting. Tanto que definió sus propios tags, iTunes no sé qué, iTunes no sé cuánto, iTunes Episode, iTunes Season. Tal era el poder que Apple tenía en ese momento. Pero esta es una de esas pocas, pequeñas y extrañas ocasiones en que Apple muestra un poco de apertura y ha decidido adoptar el tag transcript de Podcasting 2.0. Un tag que ya está muy extendido, que muchos podcasts ya incluyen y que por lo tanto, en cierta manera, yo entiendo que lo han tenido que hacer por estar empezando a convertirse en un estándar de facto. Esto es una gran victoria para Dave y Adam, los principales responsables del Podcasting 2.0, y de hecho para cualquiera de nosotros que estamos interesados por esta nueva ola, por este nuevo estándar, porque ya podemos decir que Apple Podcast es una aplicación de Podcasting 2.0, aunque solo soporta un tag. Y no me gustaría acabar el episodio sin tratar un poco las consecuencias de este movimiento y en general, no solo de Apple, pero de todo el mercado, de incluir transcripciones junto a los podcasts. Pero claro, al entrar en Apple, que es muy grande, el efecto se dispara y empezamos a poder vislumbrar cosas que pueden ocurrir. A ver, voy a intentar ser un poco menos críptico. Me refiero a que en el podcasting siempre hemos dicho que uno de los mayores éxitos que teníamos, una de nuestras mayores bazas, uno de nuestros puntos fuertes, es que podíamos decir lo que quisiéramos. Porque no estábamos indexados, porque no estábamos siendo auditados, porque era mucho más difícil seguir, perseguir y vigilar todos los audios que se hacen, se dicen, se comentan. Pero eso ya no va a ser así. Va a haber, o bueno, puede haber, estoy hablando de una posibilidad, no es algo real, pero puede haber una pérdida de libertad en el podcasting. Existe la posibilidad de que se nos censure. Hace nada, por ejemplo, había episodios hablando de, en varios episodios de podcasting he escuchado, hablando del tema de que TikTok hace shadow banning, esa práctica en la que no te bloquean, no parece que te hayan hecho nada, pero al final tus audios no llegan a tus oyentes. Y eso lo hacen en base a varios mecanismos, varias medidas, varios índices que usan. ¿Y por qué no puede ser que pase algo así en el tema del podcasting? De que la capacidad de subir o bajar en rankings, o el tema de la calificación por edad, que ahora es una cosa casi como un pacto de caballeros, en el que tú estás definiendo que tu podcast no tiene tacos, pero tampoco se estaba haciendo mucho para comprobarlo. Ahora, con la transcripción automática, se va a saber exactamente si hay un taco en tu, o una palabra maldicha, etcétera, en tu podcast o no. ¿Quién te dice que mañana no llegue Apple y te censure el episodio porque de alguna forma ha identificado que estás hablando incorrectamente de Apple o que suele asociarse sentimientos negativos junto a la marca de Apple en tu podcast? O simplemente no tienen realmente por qué bloquearte o sacarte. Simplemente con que tu podcast baje en los rankings, se convierta en más invisible, ya es suficiente. Desde hace mucho, los que conocemos este medio, avisábamos de que el día en que todo esto se transcribiera y los buscadores los indexaran, se perdería esa libertad asociada al medio. Entonces, teniendo esto en cuenta, de lo malo, yo prefiero poder tener yo mis propios subtítulos. Y si hace falta, ya los tunearé y los ofuscaré en la medida de lo posible para que Apple no, o quien sea, ¿vale? Hablo de Apple porque es el que ahora es noticia y porque es el más grande, pero bueno, quien sea en un futuro,
pues le resulte un pelín más difícil de censurarme a que directamente sean ellos los que hagan las transcripciones. Y bueno, aquí acaba este episodio del podcast, que hasta ahora estaba en mi cabeza y que ahora está en la de todos vosotros. Así que tratadlo bien y compartidlo si os ha gustado. Podéis encontrar los medios de contacto y formas de suscribiros al podcast en tiempoescaso.com y nos escuchamos pronto.